Ok, hemos estado este mes de septiembre tomándolo como el mes de la Biblia. Se considera el mes de la Biblia a nivel internacional. Varios eventos de importancia para la palabra de Dios, para la Biblia en sí, sucedieron en septiembre. Uno de ellos es la primera impresión de la Biblia en español que se imprimió en Dinamarca. Y bueno, fue en septiembre, ¿verdad? Entonces, por eso tomamos este mes para hablar algunas enseñanzas básicas de la revelación de su palabra. Hay mucho escepticismo, ¿sabes? Sobre todo entre los jóvenes de ahora y algunos que en alguna ocasión llegaron a probar, digamos así, el cristianismo, ¿verdad? Llegaron a probar el cristianismo. Es que el cristianismo no se llega a probar, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, yo probé un día y eso pues no es verdad, no, a mí no me funciona. Como todo en la vida ahora, pues es según lo que tú sientas, lo que tú pienses, ¿verdad? No hay una verdad establecida, eso es lo que piensa la gente. Pero para el cristiano que conoce a su Dios, considera la palabra de Dios como la verdad absoluta. Lo hemos dicho, la palabra de Dios no te está preguntando si quieres, si no, si te conviene, si crees en ella o no, o qué partes quieres elegir para creer y otras para rechazarlas y tirarlas a la basura. Tú no puedes hacer eso con la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Pero este mundo, en especial esta época, le llaman postmodernista, con varias generaciones de jóvenes que no escuchan de Dios, no escuchan la palabra de Dios, no quieren pensar en Dios, sí quieren ir al cielo, paradójicamente, todos quieren ir al cielo, ¿verdad? Pero llegando allá no quisieran que Dios estuviera ahí. Qué triste, cuando es nuestro deleite. A mí, yo cuando están las alabanzas, yo me olvido, ¿verdad? Yo cierro mis ojos, le estoy cantando a Dios con todo mi corazón. Yo desde ahora estoy disfrutando estar en la presencia de Dios. No tengo que esperar a llegar al cielo. Tengo, dice la Biblia, las arras del Espíritu. Es como el adelanto de las cosas espirituales que tú puedes ya empezar a disfrutar y a vivir desde ya. Desde este momento, seas un jovencito, seas una jovencita bien chiquita como Ivy, ¿verdad? Como Leslie, allá, no sé si me está viendo, Leslie me tapa ahí el tubo, ¿verdad? Pero no importa tu edad, tú puedes empezar a disfrutar ya de Dios aquí. Y bueno, eso lo sé porque lo dice la palabra. No solamente es una experiencia emocional que yo tengo, una experiencia religiosa, es la verdad de la palabra de Dios. Y hemos estado estudiando eso pues en este mes, el mes de la Biblia. Así que quiero que me acompañes hoy a Génesis, puedes ir en tu Biblia, y vamos a empezar nuestro tiempo de mensaje. ¿Están listos? Bien, vamos a cerrar fuerte aquí. Si los mensajes anteriores te parecieron fuertes, deja que la Biblia te ofenda. No te ofendes conmigo, yo no estoy enojado, pero la Biblia pues habla, ¿verdad? En su palabra. Bien, vamos a orar y luego vamos a empezar. Señor, te doy gracias esta mañana porque tenemos tu palabra fiel, tu presencia, Señor, a través de ella en nuestras vidas, como guía, Señor, en este desierto, tratando de llegar a una tierra prometida, Señor, que tú has ganado a través de tu propia sangre, la sangre de tu Hijo en la cruz. Bendice, Señor, este tiempo de exposición de tu palabra. Quita toda distracción, todo lo que se opone a que la palabra de Dios sea implantada en los corazones esta mañana. Te pido, Señor, que tomes control de cada cosa y que permitas, Señor, abrir los oídos, destaparlos, que tu palabra llegue, se implante en el corazón y dé fruto al 100%. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo acabo de orar, pero es trabajo tuyo poner atención. Entonces pon toda la atención. Hay algunas estrategias para poner la atención. Una es que estés siempre viendo aquí lo que yo estoy diciendo, no te distraigas
con el teléfono, los mensajes, lo que dice tu amigo de al lado, dale un codazo, déjame escuchar. Y luego, sí, y luego inclínate hacia el frente, porque te vas para atrás y ya empieza una, ponte hacia el frente, a ver qué está diciendo, ¿verdad? Que es como cuando ya te están sirviendo los tacos. Bueno, es que, perdón, ¿verdad? Pero es que te están ahí, ¿qué? ¿Con todo o naturales, ¿verdad? Y te ponen así, salsa, ¿verdad? Y tú estás así como, ¿verdad? Se te cae así debes de estar en la expectativa de la palabra de Dios, porque es como comida deliciosa para ti esta mañana, amén. Muy bien, entonces una vez dadas esas indicaciones, aparte de que deberías de traer para anotar y todo, bueno, eso es algo extra, vamos a ir al mensaje esta mañana, ahora. La serie se llama Lámpara a mis pies, porque el Salmo 119, en su versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies, eso es lo que tú tienes en tu mano, en tu Biblia. Puedes alzar tu Biblia, aunque sea electrónica, ahí está. Bueno, si no traes una Biblia, oye, necesitas traer una Biblia a la iglesia, ¿ok? Porque es tu lámpara, es lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Hemos pasado ya por 3 mensajes. El primero hablamos sobre la inspiración de las Escrituras, cómo es que Dios trajo su palabra a través de 1500 años de escritura, más de 40 personas de diferentes estratos sociales, de diferentes niveles de educación, en diferentes países, incluso continentes, 3 diferentes continentes, 3 diferentes idiomas, fue donde se escribió la palabra de Dios y se cerró el canon de las Escrituras, hablamos esa vez, diciendo: esto es lo que es palabra de Dios. Ellos simplemente confirmaron que lo que tenían en su mano era palabra de Dios y se cerró el canon. Todo lo que Dios tenía que decir lo dejó en su palabra. Si tú me quieres decir algo que dijo Dios, me tienes que decir capítulo y versículo, ¿ok? Porque todo lo que Dios quiso decir está encerrado en su palabra. Y Él la trajo a través de hombres que fueron, dice, inspirados por Dios. Toda la Escritura fue inspirada, respirada, traída por parte de Dios para nosotros. Es un milagro, ¿verdad? Él dejó en su libertad a los escritores poner su personalidad, su forma de escribir, su forma de hablar, pero Dios estaba en control de cada palabra. Dice ahí cada jota y cada tilde, ¿verdad? La tilde es pues la que va encima de como los acentos gráficos. O sea, nada de eso se puede pasar por alto. Y la J era una pequeña marquita que hacía diferencia entre una letra y otra, como la Q mayúscula es una O con una palito así, ¿verdad? Si no tiene el palito es una O. Bueno, esa es la J, haz de cuenta, ¿verdad? En el idioma hebreo. Y ni una J ni una tilde se dejó a libertad. Dios controló todo lo que está escrito. Y hablamos de la importancia de cada palabra en el estudio de la Biblia. Hablamos de que si Dios es el autor de la palabra de Dios, Él tiene autoridad sobre ella. Y entonces Dios le dio autoridad a la palabra de Dios de decirte lo que tiene que decirte. Es con autoridad, es Dios hablando. Si Dios es el autor, Dios le dio autoridad. Luego hablamos entonces la vez pasada sobre la suficiencia de las Escrituras. Toda la Escritura es útil para tu vida, para redarguir, para enseñar, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Ese es uno de los versículos que se aprendieron. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es suficiente para ti, para eso. Tú no necesitas otra cosa más, que yo le agregue algo, mucho menos que le quite. Eso no se puede hacer a la Escritura. Si empiezas, yo hoy empecé un nuevo plan de lectura de 1 año, terminé el del año pasado, ayer, y hoy empecé el del nuevo año y empiezo en Génesis, leo
2 capítulos de Génesis, 2 capítulos de Salmos y 2 capítulos del Nuevo Testamento. Ese es un nuevo plan que yo tomé ahora. Tú lo puedes hacer así. Si haces eso todos los días, vas a terminar leyendo el Antiguo Testamento en un año y el Nuevo Testamento 2 veces en el año. ¿Ok? Es una lectura de un año. Entonces, si tú lo sigues así, entonces yo empiezo a leer y en Mateo empieza con las genealogías. Yo no me puedo pasar, las genealogías y darle la hoja así. No, eso no. Tiene su importancia la genealogía. Cada palabra es suficiente para tu vida, tiene enseñanza para tu vida. Ahora, el día de hoy, quiero hablar sobre la unidad de las Escrituras. Es un solo libro, aunque tiene 66 libros o cartas y libros, la Biblia, pues es una sola historia. Dios escribió una sola historia en la Biblia. Una sola historia tiene entonces unidad, y la doctrina se llama así, la unidad de las Escrituras. Cuando vas al instituto bíblico, ahí tomas una clase, te inscribes y tomas una clase que se llama teología bíblica. Teología bíblica. Hay una teología que es teología sistemática, pero esta que vamos a ver hoy es teología bíblica, y vamos a ver temas y cómo se desarrollan los temas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, contando una sola historia. Y eso es algo increíble en la palabra de Dios. Ninguna otra colección de libros hace eso. Bueno, vas a decir, sí, Harry Potter, ¿verdad? Tiene 6 libros. No, estos son 66 libros, ya te expliqué cómo se escribió, nada que ver con Harry Potter, ¿ok? Entonces, Dios escribió una sola historia en la Biblia y lo llamamos así, la unidad de las Escrituras. Y vamos a empezar aquí, pon mucha atención porque eso es bien, bien importante. Dice Romanos 15:4, es la palabra de Dios diciendo, porque las cosas que se escribieron, ¿cuándo? Necesito que me ayuden, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta es la palabra de Dios que fue escrita antes. Toda la palabra de Dios fue escrita antes de ti, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que se escribieron, Pablo está escribiendo a los romanos cuando él dice las Escrituras, consolación, paciencia y consolación de las Escrituras. Es obvio que está hablando del Antiguo Testamento, porque todavía no estaba el Nuevo, ¿verdad? Cerrado. Entonces, cuando dice por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, es el Antiguo Testamento. ¿Es importante el Antiguo Testamento? Importantísimo. Entonces tú no puedes decir, no, pero eso fue antes de que, ese es un pacto antiguo, por eso es Antiguo Testamento. Y yo no voy con lo antiguo, yo pues traigo mi iPhone, mi iPad, no, no puedes hacer eso, ¿eh? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una sola historia y se complementan. Hay más de 300 citas, o sea, citas que dice, como en las Escrituras dice, y está un lugar en el Antiguo Testamento, hay más de 300 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Dicen los que alguien se puso a contar, ¿verdad? Yo no sé si las contó bien o no, pero dicen los que saben que hay más de 3,000 alusiones, no necesariamente citas, que tenga su cita así con capítulo y versículo entalado, pero alusiones al Antiguo Testamento, más de 3,000 alusiones al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y eso le da la unidad. Está íntimamente relacionado el Antiguo y el Nuevo Testamento, y fue escrito, dice ahí, para que tengamos esperanza. Para que tengamos esperanza. Y 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas les acontecieron, hablando de un pasaje del Antiguo Testamento, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están, ¿qué? Escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, que somos tú y yo. Es el tiempo de la iglesia. Así que todo esto que se escribió muchas historias ahí. ¿Quién sabe la historia de Goliat y David? Hay poquitos, hay que bajar al culto infantil porque es la historia de hoy.
¿verdad? David y Goliat, ¿verdad? Cada historia en la palabra de Dios fue escrita como ejemplo para ti, como buen ejemplo, como mal ejemplo también, ¿verdad? Y entonces, para que no hagas como ellos hicieron o hagas como ellos le hicieron, son escritas como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esa es la finalidad de tu Biblia, darte esperanza para el porvenir y enseñarte a vivir en esta vida. Y 2 versículos dijeron eso, ¿ok? Muy bien. Entonces, no es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento estén separados, que de Génesis a Malaquías, pues es así como la máquina de escribir, y ahora en el Nuevo Testamento ahora es como la Mac Pro, no sé qué, ¿verdad? Air, ¿verdad? Y es una sola historia, un solo libro, y se complementan. La MacBook Pro no podría existir con ese diseño. Fíjate cómo era una máquina de escribir antigua. Yo sé que muchos de ustedes ni siquiera las conocen, ¿verdad? Acá los jóvenes nunca vieron una máquina de escribir, nunca llevaron mecanografía en la secundaria. ¿Quién llevó mecanografía en la secundaria? ¿A poco sí, Janet? Bueno, está muy bien. Porque ahora para escribir en la Mac Pro, pues andan con el dedito así. Pero a nosotros, que pues nos ponían el taller de mecanografía, escribías con todos los dedos, ¿ok? Pero cada uno se complementa. La palabra de Dios es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y que no te dé miedo, Apocalipsis. Y empiezo aquí a desarrollar el tema de la teología bíblica. Génesis 1:1. ¿Cómo empieza Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia cuenta una sola historia, la historia del reino de Dios. Esa es la historia. Quería saber, no, porque como David y luego está Samuel y luego pues ya vimos a Jonás el otro día, hablamos de Josué el otro día, hablamos de así, ¿verdad? De personajes, de Pablo predicándole en un río a Lidia, ¿te acuerdas? Y diferente, no, ¿cómo que la Biblia habla del reino de Dios? Pues todos ellos estaban extendiendo el reino de Dios, siendo tipo del reino de Dios, desarrollando la historia del reino de Dios. Dios empezó con un plan en mente, ¿sabes eso? Así como tú y yo deberíamos de empezar todas las cosas con una idea en mente, Dios siempre en su papel creador, en su carácter de creador, Él primero piensa las cosas y luego las hace. ¿Okay? Todo el capítulo 1 es una descripción de cómo lo pensó Dios, pero tú lees el capítulo 2 y luego el 3 donde ya viene la caída, pero en el 2 pues viene ya parte por parte cómo creó al hombre y juntó el del polvo y sopló aliento de vida y demás, y luego le sacó la costilla y creó a la mujer, ya más a detalle, ¿verdad? Pues dice, pues Dios lo creó, pero no había llovido sobre la tierra, había un vapor de agua y etcétera. Pero ¿cuál era el plan de Dios desde el principio? ¿Cuál es la máxima meta de Dios? Establecer su reino en el universo, por eso lo explicamos así. Y tú ves en el primer versículo de tu Biblia el desarrollo de este primer reino, así quisiera que fuera. Hay una regla del estudio bíblico que llamamos de la consistencia o de la primera mención. Se refiere a que generalmente cuando Dios menciona algo por primera vez se establece un patrón para toda la Biblia. Bueno, el primer versículo lo contiene. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tú ves ahí a Dios creando un lugar para reinar y después crea seres humanos y todos los demás, la creación y todo, para gobernar sobre ellos. Y luego delega al hombre el reino, ¿verdad? Y le dice, sojuzga, multiplícate, reina sobre la tierra, ¿verdad? Pero él le dio potestad al hombre, pero Dios reina sobre todo. Leímos hoy en el Salmo 95. Él reina sobre todo, Él es Rey de reyes, Señor de señores. Dios desde el principio, Jesucristo desde el principio. Él estaba ahí, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, Jesús estaba ahí, creando todo.
¿Ok? ¿Qué pasa al final de la historia? Te voy a contar el final de la historia que nadie te quiere contar, pero en Apocalipsis, al término, Apocalipsis 21:1, justamente un capítulo antes de que acabe Apocalipsis, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y ahora ves la nueva Jerusalén viniendo como novia desde el cielo, ¿verdad? Y se establece su reino por fin en el mundo, porque entró el pecado en el mundo y tuvo que haber todo un proceso de restauración confirmado con la muerte en la cruz de Cristo Jesús, la salvación de todos los que íbamos a creer en Él por fe, para entonces tener otra vez un lugar creado con un pueblo para reinar sobre ellos por la eternidad. Y tú ves el reino de Dios en el Génesis 1 y ves el reino de Dios ya establecido en Apocalipsis 21. ¿Ok? ¿Es una historia? ¿Una sola historia? Amén. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Jesús. Muy claro, tú lees el contexto de 1 Corintios 15, hablando de la resurrección y demás, y entonces ahí está Adán como al principio y un segundo Adán restaurando todas las cosas. Por la culpa de un hombre vino el pecado a todos los hombres, y pasó el pecado a todos los hombres y ya todos pecaron, dice, ¿verdad? Así como vino por un hombre el pecado, por un solo hombre vino la justicia de Dios. Y Él se entregó, el único que nunca pecó, entregó su vida para pagar por los pecados de todos, restablecer la imagen perdida de Dios en el hombre, y entonces ahora sí tener un pueblo santo, limpio, para poder reinar sobre él. ¿Ok? Entonces vamos a ver el día de hoy 3 aspectos de la única historia en la Biblia. La única historia en la Biblia: el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Esa es la historia de la Biblia, ¿ok? Y lo vamos a ver aquí esta mañana. Primero, Dios se encargó de tener un pueblo especial para eso, y esa es la historia de la Biblia. Dios queriendo reinar sobre un pueblo. No creó robots, no, nunca en su cabeza pensó crear robots. No, pasó por crear robots. Ni siquiera los ángeles también tienen su propia voluntad, les dio libre albedrío. Y así como los hombres pecaron y desarrollaron todo un sistema de pecaminosidad, los ángeles se rebelaron. ¿Tú recuerdas la historia? El ángel lucero de la mañana, Dios le había dado honra a él, y se rebeló contra Dios y arrastró tras sí a 1/3 de los ángeles, y cayeron, ¿verdad? Y hoy trabajan aquí en este mundo, entre nosotros. A lo mejor están 2, 3 aquí sentados hoy, si puedes creerlo. No ustedes, ¿verdad? En las sillas ahí, porque ellos son de las potestades del aire, dice la Biblia. Y ellos están condenados, ellos saben que su tiempo le queda poco tiempo, y ellos vinieron a hacerte guerra a ti, el pueblo de Dios. Pero tú eres el pueblo de Dios. Dios primero se consiguió un pueblo para sí. En Génesis 1:31 dice que vio Dios todo lo que había hecho, toda la creación, incluido el hombre. Toda la creación, incluido el hombre. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. No nada más bueno, bueno en gran manera. Wow, era increíble, era fabuloso. No sé qué otra palabra así, ¿verdad? Súper wow. Era bueno en gran manera. Y entonces fue la tarde y la mañana el día 6. Y luego vino el día 7. ¿Qué hizo Dios el día 7? Descansó, porque ya estaba muy cansado de 6 días de trabajo. No, ¿verdad? Él nunca se cansa como nosotros.
Pero dice que descansó de su obra, dejó de hacer obras, no es que estuviera cansado. ¿Ok? Y entonces el día séptimo tiene una enseñanza muy, muy padre, porque él terminó toda su obra ahí y dejó todo establecido, incluida la salvación tuya y mía y el final de los tiempos, porque él es eterno. Él no usa un reloj como tú y yo. Él es eterno, él es desde antes de la fundación del mundo y va a estar por la eternidad. No tiene tiempo como tú y yo. ¿Ok? Así que él simplemente tuvo la idea de tener un pueblo y nos hizo, dice la palabra de Dios, a su imagen. Génesis 1:21, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por si tenían dudas, lo dice ahí varias veces, ¿verdad? Varón y hembra los creó, así los creó. ¿Qué crees? Así los sigue creando. No es que yo me siento gato. No, Dios no creó hombres gato. No es que yo siento como que soy un bebé. ¿Has oído esa tontería? Soy un bebé y me tienen que tratar como bebé y respetarme como bebé, ¿verdad? Bueno, hay un chavo que dice que es caballo, ¿verdad? Increíble. Y bueno, ya todas las demás desviaciones de género, eso es del diablo, ¿verdad? Va en contra de todo lo que se llama Dios. Pero Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó, también las mujeres, ¿verdad? Tienes que parecerte a Cristo, o sea, que te salga la barba y tampoco, ¿verdad? En su carácter, en su espíritu vivificado, tienes que parecerte a Cristo, y eso lo perdió el hombre al pecar. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos como conforme a la imagen de su Hijo. La finalidad de la palabra de Dios es restaurarte. Primero te restaura, al momento de la salvación, vivificando tu espíritu, y luego empieza un proceso de santificación en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te es útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, instruirte en toda justicia, dice ahí, porque entonces, solo entonces te vas a parecer a Cristo, si estás en la palabra de Dios y la imagen de Cristo, de su Hijo, es restaurada en ti. Y yo les he dicho varias veces, yo no me parezco al mismo que recibió a Cristo cuando tenía 19 años. Ayer contaba mi testimonio otra vez, me da cosa contar eso, porque está bien fuerte cómo era yo antes de Cristo, y al siguiente día de recibir a Cristo en mi corazón, mi vida cambió por completo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos hizo entonces a su imagen y nos hizo también con un propósito para su gloria. Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Un pueblo único. Ahora estamos en Deuteronomio, estamos en el Antiguo Testamento, es Moisés hablando al pueblo de Israel. Dios escogió un pueblo para sí. Había creado a Adán y Eva, ellos pecaron. Llegas al capítulo 6, el mundo está bajo oscuridad, era caos, destrucción, la maldad se había multiplicado. Dios tiene que mandar el diluvio, y solamente 8 personas, Noé halló gracia delante de Dios, y es un cuadro de nuestra salvación, Dios dándonos por gracia la salvación, y un arca que simboliza también a Cristo. Los que estaban en el arca se salvaron, los que no estaban en el arca no se salvaron. Y reinicia cuando Noé baja, le vuelve a decir Dios, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala, y le vuelve a decir las mismas palabras. Continúa la historia y Dios se busca a un hombre, Abraham. Abraham, si tú lees la historia, vas a encontrar que él adoraba dioses extraños antes de conocer a Jehová su Dios. Su padre adoraba dioses extraños en Ur de los Caldeos. Cuando Dios se le aparece a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande.
y serán benditas en ti, en tu simiente, todas las naciones de la tierra. Y Abraham le cree a Dios, capítulo 15 de Génesis, y le fue contado por justicia. Y Dios a través de Abraham ahora tiene un pueblo para sí, es al que le está hablando. Tú eres mi escogido, eres un pueblo único de entre todos los pueblos de la tierra. Yo quiero tener un pueblo único. El pueblo de Israel falla, tú sabes la historia, ¿verdad? Ellos acaban en Egipto, gobernados por el rey de Egipto, no por Dios, ¿verdad? Dios va entonces otra vez, otro cuadro de la salvación, manda a Moisés, hace las señales, un cuadro de Jesucristo, los pasa a través del Mar Rojo, se pone sangre en los dinteles, todo es cuadro de la salvación para nosotros. Pasan a través del Mar Rojo, un cuadro del bautismo y la salvación de nosotros, y luego los lleva ¿a dónde? Al desierto. Un cuadro de nuestra vida mientras estamos como extranjeros y peregrinos en esta tierra para llegar un día a nuestra tierra prometida. El pueblo de Dios llega por fin a la tierra prometida después de tantos problemas y no quieren entrar. Increíble, como puede pasarnos a nosotros. Josué y Caleb fueron los que pasaron, y todos los hijos de los primeros que salieron, 40 años en el desierto, que marca en la enseñanza bíblica el número 40, indica un ciclo de vida. Y ese grupo de personas, dice, todos quedaron postrados en el desierto. Pero Dios tenía un remanente, un pueblo para sí. Ellos entran a la tierra prometida, entran a lugares donde no tuvieron que hacer nada, simplemente ocuparon las casas que ya había, los pozos que ya había, y aún así se rebelaron. Tú entras ahora, después de que Josué gana toda la tierra, en Jueces, ¿qué pasa? Cada quien hacía lo que bien le parecía y vuelven a estar sin rey, aún ya estando en la tierra prometida, pero sin tener a Dios como rey. Y su petición fue, danos rey. Y yo reino sobre ti. Y le dijeron, ¿te acuerdas que hablamos de Gedeón? Sé tu rey sobre nosotros. Gedeón dijo, no, porque Dios es nuestro rey. Pero no quisieron y Dios les dio un rey. Y tú empieza la historia de los reyes de Israel. El pueblo, cuando tú llegas a Malaquías, la condenación de Dios para su pueblo es fuerte, no solamente de los diezmos y ofrendas que tanto a veces hablan la gente en Malaquías 3, sino de todo lo que habían hecho. Lee los 3 capítulos. Y Dios guarda silencio por 400 años hasta que viene el Mesías prometido a restaurar un pueblo para sí. Mira cómo lo dice aquí, Gálatas 3:29. Y si ustedes sois de Cristo, hablando ahora a la iglesia, Gálatas, en iglesia gentil, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué? Linaje de Abraham sois. Pero yo no soy judío. Bueno, espiritualmente ahora eres un hijo de Dios, un hijo de la promesa que Dios le había dado a Abraham, y heredero según la promesa. Efesios 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Esa es ahora el pueblo de Dios. Nosotros, tú y yo, somos ahora el pueblo de Dios. Al final de tu Biblia, Apocalipsis 7:9, tú ves el final del establecimiento de ese pueblo de Dios. Apocalipsis 7:9, después de esto miré, dice Juan, y aquí una gran multitud. Híjole, aquí somos como 40, 50, no. Al final de los tiempos vamos a tener una gran multitud, tenemos mucho trabajo. Yo quiero que su casa se llene, ese es mi único celo. Ayer hablaba con los líderes, yo necesito que llenes la casa. Llena la casa porque necesitamos tener grandes multitudes, la cual nadie puede contar. Que te pregunto, ¿cuántos fueron? Ni supe, había tanta gente ahí que ni las pude contar, porque así vamos a estar en el cielo, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, unos hablando inglés, otros francés, otros pame y otros, así, ¿verdad? Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos.
Esa es la visión. Al final, nosotros estamos en el medio de esto. Somos ese pueblo de Dios. Segunda cosa aquí del reino. Ya establecimos el pueblo, pero Dios tiene un lugar para reinar. Y buscó un lugar y creó un lugar para reinar. Y Jehová Dios, dice Génesis 2, 8, 9, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Tiene un pueblo en un lugar. Es su reino establecido en el Génesis. Viene la caída, ¿verdad? Y todo se echa a perder por la caída, pero no estaba perdido todo. Dios tenía un plan de salvación y un final feliz. Génesis 2, 8, 9, el 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está el lugar de Dios. Dios es rey sobre toda su creación, es el principio aquí. Lo ves desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por Salmos 95 que leímos hoy también. Salmos 95, 4 y 5. Porque en su mano, hablando de Dios, en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, ¿sí? Pues Él lo hizo y sus manos de Dios formaron la tierra seca, la tierra seca. Dios es rey sobre toda su creación y lo va a hacer por siempre. Y Dios nos hizo entonces al pueblo de Dios administradores de las maravillas de Dios, de la creación de Dios. Y nos puso en una tierra para sojuzgarla, para crecer en ella, para vivir de ella, para disfrutar de ella. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios en el Génesis y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar. Matamos hasta ballenas, que son los animales más grandes actualmente del mundo. Y podemos sojuzgar, señorear sobre ellos, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tenemos el poder de hacerlo. Nosotros somos administradores. Cuando tú llegas, porque el pueblo de Dios tampoco lo hizo, cuando tú llegas a Filipenses 3:20, dice Pablo: olvídense de esta tierra física. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Esta no es nuestro lugar final. Dios tiene preparado un mejor lugar para ti y para mí, para su pueblo. En este mundo que tendremos que aflicción, tema de los viernes ahora con los adultos. En este mundo tendremos aflicción, pero dijo Jesús: hey, confía, yo he vencido al mundo. No te vas a quedar aquí. En otro lugar dice: esta leve tribulación momentánea, hablando de nuestra vida, leve tribulación momentánea en la vida nos ha golpeado fuertemente. Yo decía el viernes, pero es una leve tribulación momentánea comparada a la gloria venidera que tendremos en el cielo. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Quieres ver el cuadro final? Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. Y empieza una descripción del lugar donde vamos a estar por la eternidad, con calles de oro. O sea, ya ni tiene valor porque es el piso, ¿eh? Las calles de oro. No va a haber necesidad de sol ni de luna porque Dios alumbra sobre nosotros. No hay calor, ¿verdad? Para los de Panamá, si me ven los de Panamá, qué calor hace en Panamá, en República Dominicana. Bueno, en Ciudad Valles, ya no hay sol allá. Qué chido, ¿eh? Lo malo es que ya tampoco hay mar. Necesitas ir al mar mientras estás aquí. Allá no hay mar, ¿ok? Pero empieza una descripción tremenda del lugar que Dios nos está preparando para nosotros. ¿Sabes que Jesús dijo eso? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén, ¿verdad?
Un chorro de bendiciones ahí en ese lugar. Oí una gran voz del cielo, dice Apocalipsis 21:3, que decía, esta es la visión: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El reino de Dios establecido. Dios reinando en un lugar sobre su pueblo que goza de todas las bendiciones de Dios. ¿No quieres eso? Es increíble, porque cuando te hablamos de la salvación, estamos hablando de esto, porque la otra cara de la moneda es llanto y dolor y sufrimiento eterno en un lugar que se llama infierno, donde la llama no se apaga, el gusano no muere. Es más, Dios se va a encargar de darte un cuerpo para aguantar en el infierno eternamente el castigo. ¿Sabías eso? Cuando habla de la resurrección de entre los muertos, los que no creyeron resucitan también y van al juicio, y luego son lanzados junto con los demonios y sus ángeles al fuego eterno. Le llama la segunda muerte. Mueres aquí y mueres allá. ¿No te importa eso? ¿Es en serio que no te importa eso? Como para poner atención a la palabra de Dios y lo que Dios tiene para ti. Esto es tremendo, porque tú lees eso. Oye, mira, decía alguien, vamos a hacer un juego aquí, ¿verdad? Si realmente morimos y al morir ya no hay nada, pues ok, yo viví una vida ahí pues moral y pues sí, llegué allá y no hay nada, ok. Pero, ¿y si sí? Yo no quiero jugar con eso como a la ruleta rusa. No, pues lo que me toque, ¿verdad? Oye, Jesucristo murió por ti, para que tú tengas acceso a eso. Y tú que has creído en esto, oye, vive tu vida de acuerdo a estas verdades. Dios te buscó como su pueblo, y Dios preparó un lugar para ti. Y aún en medio de este desierto, ¿sabes que en el desierto real de la historia, la aplicación histórica, el pueblo de Dios seguía a una columna que de día era de nube y de noche de fuego para alumbrarles y guiarles en el camino? Habla de la roca que les seguía, y la roca era Cristo, delimitado en Deuteronomio 32, donde habla de que la roca es Dios y que iba con ellos en el desierto, y de la cual surgieron aguas. ¿Te acuerdas que hablamos de eso un día? Surgieron aguas de la peña cuando la golpearon, un cuadro también de la muerte dolorosa de Cristo Jesús. Dios lo hizo por ti y por mí para llegar a este lugar. Es un lugar especial para ti. Ahora, antes de seguir al número 3, quiero decirte, tú eres el pueblo de Dios, y este lugar es el lugar donde Dios te ha colocado. Como familia, somos la iglesia de Dios. No es los muros, ¿verdad? Somos tú y yo la iglesia, pero necesitamos un lugar donde nos podamos reunir y establecernos. ¿Es bíblico? Necesitamos estar en un lugar, reunidos todos. Necesitamos ser el cuerpo de Cristo, lo llama la Biblia. Ese es tu lugar. Encuentra tu lugar, participa, sé parte de este cuerpo de Cristo. Conocí en el hospital a una persona con 6 dedos. Iba para que le quitaran el sexto, porque pues estaba ahí colgando nada más. Ni siquiera lo podía mover, era una extensión así que colgaba ahí con uña. Y colgaba el 6.º dedo. No servía para nada, pero era parte del cuerpo. Yo no quiero ese tipo, o sea, el cuerpo de Cristo es perfecto. Tú debes encontrar, si eres pueblo de Dios, tienes que encontrar tu lugar en el pueblo de Dios. Tu lugar donde Dios te estableció. Tú necesitas una iglesia local, ese es el punto. ¿Claro ahí? Porque entonces Dios quiere gobernar sobre su pueblo. Él es rey de reyes, Él es rey de tu vida. El señorea, hablamos de la palabra señor el otro día. ¿Cómo es que señor era alguien dueño de algo?
de tierras y esclavos y gente. Él gobierna ahí, y ese es el plan, establecer su ¿qué? Su reino, y un reino está creado por un lugar con súbditos en él. Pero tenemos el concepto de reino errado, porque siempre fue de, ay, los reyes son malos, ya has visto Corazón Valiente no sé cuántas veces, ¿verdad? Y los reyes eran terribles con la autoridad que tenían, y implantaron la prima nocte, que se cuenta ahí en la película de Corazón Valiente. ¿Has visto Corazón Valiente? Necesitas ver Corazón, ¿qué pasó con esta generación? Necesitas llegar y buscar, ¿verdad? Corazón Valiente, cómo William Wallace logra liberarse de la esclavitud de Inglaterra para Irlanda. Y este cuate, ¿verdad? Se mete en la guerra. Él no quería pelear, pero se mete en la guerra porque el rey estableció la prima nocte. La prima nocte era, ¿te quieres casar? Ok, cásense, nada más que la primera noche de la boda, la muchacha se va a tener que venir acá con su rey. La primera noche es con el rey, ya la siguiente es contigo. Y estableció la prima nocte, y él se quiere casar a las escondidas. Bueno, no te voy a contar la historia, pero necesitas ver Corazón Valiente. Y uno piensa que así eran todos los reyes. Había buenos reyes, a eso se refiere la palabra de Dios. Cuando Dios reina sobre nosotros, es un buen rey, como es un buen padre también. Génesis 2:10 dice que salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Dios sustentando su creación, reinando sobre el lugar. Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Le sugirió al hombre? No, le mandó, dice mi Biblia. ¿La tuya dice mandó? Bueno, chécalo, porque la mía dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Él reina sobre nosotros. Cuando hablamos sobre la autoridad de las Escrituras, hablamos de que no te está preguntando si tú eres hijo de Dios y estás en el reino de Dios, un reino espiritual donde ahora vives también, aparte del físico, donde ahora vives porque tienes un espíritu vivificado. Tienes que obedecer a tu rey. Y la obediencia, hermanos, trae bendición a nuestras vidas. Asegura la bendición para ti. Pero tú no obedeces nada, pues yo, ¿qué más te digo? ¿Qué más te digo? Pero Dios dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, ningún problema, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue una indicación, fue la única orden, ni siquiera existían los 10 mandamientos, la única orden que Dios le dio al hombre. ¿Y qué hizo? A través de su mujer, pues la serpiente me engañó, dijo ella. ¿Y tú? No, pues la mujer que me diste. Mira qué mandilón salió este cuate, ¿eh? La mujer que me diste. ¿Qué hizo Jesús? No, a mí dame el pago. El pago del pecado de la iglesia, yo. ¿Y el mandilón de Adán? No, pues la mujer que me diste, mira, ¿verdad? Y entró el pecado en el mundo. Entró el pecado y murió espiritualmente. Pero si tú has creído en Jesús como tu Señor, como tu Salvador, Dios reina y reina sobre nosotros, sobre nuestra vida. Primera de Crónicas 17:4, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Está hablando Dios aquí, le dice a David, oye, yo voy a tener de ti, porque tú, David, has tenido un corazón recto delante de mí. Tú lees ahí y ya había pasado lo de Betsabé y que era adúltero y asesino, pero se arrepiente, Salmo 53, se arrepiente David y Dios lo perdona. Y viene una consecuencia a su vida, el niño murió, ¿te acuerdas? Él ayuna y todo, pero vino una consecuencia de su pecado, esa no te la quitas, ¿ok? Viene una consecuencia de tu pecado, Dios disciplina tu vida, pero te restaura también. Así que él le dice, mira David, yo voy a confirmar en mi casa y en mi reino, es Dios hablando, en mi reino eternamente.
y su trono, de ese que voy a poner en el trono de David, un hijo de David. ¿Te suena? Un hijo de David. Y todos pensaron ahí, porque pues está limitada la revelación, ¿verdad? ¿Sabes que es una revelación progresiva? Los que estaban ahí dijeron, pues Salomón. Pero tú y yo, años después, y ahora lo vamos a ver, está hablando de Jesús. Porque ni David ni Salomón vivieron eternamente, pero ¿verdad? Confirmaré a este hijo de David en mi casa, en mi reino, eternamente, y su reino será firme para siempre. Es el reino de Dios establecido. Colosenses 1, 13 y 14. Ahora dice de nosotros, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo, el Hijo de David. Y ahora estamos en el reino de Dios, tú y yo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios murió para dejarnos la entrada directa al trono, ¿te acuerdas? Entonces hay un reino ahí, hay un rey sentado en el trono, si no diría, pues ahí en la silla, dice trono, ¿ok? Primera de Pedro 18 al 20, sabiendo que fueron rescatados nosotros de nuestra vana manera de vivir. Y yo espero que ya no sigas así, por favor. Tienes que entender tu vida ahora. Tu vida es ahora de un hijo de Dios, en el reino de Dios, en el lugar de Dios, la iglesia local, disfrutando las bendiciones de Dios, con una mente transformada por Dios, por su palabra. No puedes seguir viviendo de una vana manera, dice ahí, primera de Pedro. Fuiste ya rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. Pero te ofende que yo hable de tu papá, y tú, no, mi papá, ¿verdad? No, así nos enseñó. Y, oye, la Biblia dice, deja ya eso, ¿verdad? Yo te rescaté de ahí, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fíjate cómo le llama. La sangre preciosa de Cristo te tiene hoy aquí como un hijo de Dios. Como un cordero, y ahora regresas al Antiguo Testamento porque habla de un cordero. ¿Tú te imaginas ya el corderito así en barbacoa, en tacos, verdad? No, tienes que acordarte del Antiguo Testamento y el cuadro, el tipo de un cordero inocente y perfecto tenía que ser el cordero, sin manchas, perfecto. A veces lo pedía de 1 año exactamente, perfecto el cordero, inocente el cordero. Pues ¿qué había hecho el cordero? Nada. Y entonces lo sacrificaban y moría derramaban su sangre para el perdón de los pecados. Todo el Antiguo Testamento está hablando de eso. Se olvidaron de eso, restauraron el templo, restauraron los sacrificios. Se volvieron a olvidar una y otra vez, ¿verdad? Hasta que llega el Cordero perfecto. Este es el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista. El Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Porque Juan el Bautista hace referencia inmediatamente cuando ve a Jesús, él lo reconoce como el Cordero que iba a entrar una sola vez en sacrificio para entregarse por nosotros. Y le llama así el Cordero de Dios. Es Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Escucha desde cuándo está el plan de salvación. Este plan de salvación ya estaba destinado desde antes del Génesis 1:1. Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Palabras claves que estudiamos también en las reglas del estudio bíblico. Los postreros tiempos es el tiempo de la iglesia, desde que Jesús fue y subió al cielo hasta que lo veamos regresar. Esos son los últimos días o los postreros tiempos. Y se nos manifestó a nosotros por amor. Eso no cambia tu vida, de verdad. Esas palabras tan poderosas transformaron mi vida, mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de tomar decisiones.
Dios reina sobre nosotros y Dios prepara bendiciones para nosotros. Si eso no fuera poco, la bendición de la salvación, Dios tiene bendiciones para ti. Hebreos 4, 9, 10. Por tanto, y hablamos aquí del día de reposo, ¿te acuerdas? Génesis. Sexto día, al séptimo día reposó Dios de toda la obra. Okay. Establece como ley después el séptimo día nadie va a trabajar, no se permite hacer nada. Es una referencia que tenías que entrar un día al descanso de Dios y hasta el día de hoy, ¿quiénes trabajan domingo? No debieras Dios estableció un día para descansar. Está establecido en el Génesis, es un patrón bíblico que se estableció para nuestra vida. Te recuerda el entrar un día al descanso, al reposo de Dios, a no estar angustiado por nada. Te recuerda eso, el séptimo día fue establecido para eso, para que tú recordaras que Cristo es quien tiene toda tu vida bajo control, de que no te tienes que angustiar y que comeré mañana. El sábado ellos salían, porque no se les permitía, cuando iban en el desierto, salían y recogían doble porción el sábado de maná para comer el domingo. Pero si tú recogías doble porción el lunes, se te echaba a perder. Pero del sábado al domingo no se echaba a perder, un milagro de Dios. ¿No quieres ver milagros de Dios en tu vida? Pero tú quieres ver milagros aquí de que un pie se te estira o cosas así, o que levantamos un muerto. Es un milagro de Dios que puedas tener reposo y que Dios esté al cuidado de tu vida, que no puedas estar angustiado por nada, ansioso por nada. Otro mensaje que di. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Un día, estamos recordando constantemente, cada semana, el reposo de Dios. Era el sábado, ahora lo hacemos en el día del Señor, el domingo. Y el domingo lo usamos para glorificar a Dios. Le contaba el otro día a alguien, tú sabes que hay una empresa en Estados Unidos que se llama Chicken. ¿Puedes decirlo fuerte para que te escuchen acá? Chick-fil-A, algo así, perdón mi inglés. Ese señor es cristiano, súper bendecido de parte de Dios. Vende pollos como Pollo Feliz o como Pollo Pepe, cosas así. Es una cadena de la empresa. Los domingos cierran. ¿Sí o no? Tú conoces porque tú has vivido allá. Cierran, ningún Chick-fil-A abre en domingo, que es cuando las ventas están. Y dice, no, todos mis trabajadores, órale, a la iglesia. Nadie tiene que andar aquí trabajando. Y Dios honra. Cuando tú honras a Dios con tus bienes, Dios te honra también. Y te bendices el día de reposo. Y nos recuerda, un día nosotros vamos a llegar a nuestra tierra prometida. Josué no les dio la tierra prometida. Josué nunca pudo darles la tierra prometida. Se murió Josué y había todavía una tribu, los de Dan, que dice, oye, pues es que todo este tiempo, ya hasta se murió Josué, todo este tiempo pues no hemos podido entrar a nuestra tierra. Ay, Dios de mi vida, y la tribu desaparece. Pero Dios tiene para nosotros una tierra prometida, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Dice Hebreos aquí, recordándoles a judíos, ellos saben muy bien de lo que está hablando porque ellos practicaban el día de reposo. Efesios 1:3, bendito, dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo cuando nos hicimos cristianos? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero es que tú quieres verlo en la cuenta de banco, allá afuera de tu casa, ¿verdad? Que esté un carrazo. ¿Cómo lo quieres? No, las bendiciones de Dios son más allá de lo terrenal, es espiritual. Toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales. Y esta frase es una frase importante también para estudiar cuando estudiamos la palabra de Dios, en Cristo.
es dentro de Él, en su terreno, por así decirlo. Es en Cristo Jesús donde obtienes bendiciones espirituales. Llegas a Apocalipsis, hermanos, esta es otra onda de bendición. ¿Cuántos hemos pasado situaciones bien difíciles aquí que te hacen llorar? Cosas que te han turbado tu mente, no te dejan descansar. Problemas fuertes, traiciones, decía yo el otro día, que te pegan. Miedos y terrores, angustias que hasta tienes que tomar medicamentos y todo, ¿verdad? Eso es por este mundo caído. Hey, entra en el reposo de tu Señor. Un día, cuando estemos allá, dice el himno, cuando allá se pase lista, ¿verdad? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Se acabó el dolor. La gente que ha estado enferma con dolores, ¿verdad? Y un día, la esperanza de Dios es tremenda. Esto va a durar un tiempo nada más. Pero ¿cuándo? Es un tiempo, ¿no? O sea, 100 años no creo. Pero un día vas a ser libre de todo dolor. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Ya no habrá muerte? Yo creo que eso es lo que más nos ha causado dolor, en especial mi esposa y a mí, la muerte de Feli. Eso fue tremendo. Pero ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la visión al final de los días. Déjame concluir ahí. Lo que acabas de ver se llama teología bíblica, repito, de Génesis a Apocalipsis, una sola historia. Dios escribió una sola historia en la Biblia. La Biblia tiene unidad, un solo libro para ti. Decía yo, el día de ayer terminé un año más de leerla completa. 3 a 4 versículos al día, la terminarías completa en un año. ¿Ok? Si la lees como yo empecé ahora, 2 capítulos del Antiguo Testamento, 2 capítulos de los Salmos, 2 capítulos del Nuevo Testamento, en un año habrás terminado de leer una vez el Antiguo Testamento y 2 veces el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, los Salmos pues varias veces, pero los Salmos te dan esperanza y demás. Y luego entonces puedes entrelazar estas ideas de Dios a través de todo el libro. Otra forma de leer, nosotros recomendamos así, a los que nunca han leído la Biblia o estás empezando a leer la Biblia, lee Primera de Juan. Ahí te dice el porqué de la Biblia y por qué se escribieron estas cosas para ti, para darte esperanza, para que creas en Jesús. Luego lees el Evangelio de Juan. El mismo Juan ahora escribe su Evangelio y dice para que creas en Jesús también, ¿verdad? Y luego entonces lee el Nuevo Testamento, está más fácil para entender a los judíos y todo. Lee primero el Nuevo Testamento, agarra de Mateo a Apocalipsis. Cuando acabes de Mateo a Apocalipsis, agarra entonces, ahora sí, del Génesis a Apocalipsis, te vas a dar un mega banquete. Y si estás con nosotros en los cursos, en Discipulado 2, pero para llegar ahí tuviste que acabar el 1, en Discipulado 2, en la fase 2, enseñamos las reglas del estudio bíblico y ahí la Biblia es otra onda. Aplicando reglas del estudio bíblico como lo hice hoy, entiendes toda la Biblia de una manera tan diferente y es para ti, es palabra de Dios. Termino con esto, hermanos, esta serie de mensajes, lámpara a mis pies, con Apocalipsis 21:13, y es Jesús hablando aquí, dice, yo soy el alfa y la omega. Son las letras inicial y final del alfabeto griego. Para nosotros sería, yo soy la A y la Z, el principio y el fin, el primero y el último. Dios escribió un solo libro, una sola historia, de principio a fin. Él está presente, estuvo presente, Él está presente con nosotros, Él estará presente con nosotros por la eternidad. Amén. Yo espero que esta serie de mensajes haya hecho en ti que crezca un aprecio por tu Biblia,
un aprecio sin igual por tu Biblia. Que lo último que cuando salgas corriendo porque se está quemando la casa, agarras primero tu Biblia y luego a la esposa, el niño, al perro. Pero primero tu Biblia, primero no los papeles de la casa, primero tu Biblia. Entiende eso. Esto es oro, oro puro, más que el oro, deseable más que el oro y más que la plata refinada. Nada hay que se le pueda comparar. Es nuestra vida, hermanos. Necesitamos leer la Biblia, vivir en la Biblia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por mostrarnos tan claramente en tu palabra, Señor, lo que tú tienes para nosotros, lo que fue en el principio, lo que nos toca vivir a nosotros y cuál es nuestra responsabilidad, lo que será en el futuro, Señor, estas bodas del Cordero y el vivir contigo por la eternidad, disfrutando de ti, reinando sobre nosotros en un lugar fantástico, Señor. Y todo simplemente porque te agradaste de nosotros, porque tuviste en bien darnos tu gracia y por gracia alcanzar salvación, algo que nosotros no merecíamos, tú lo hiciste posible a través de la muerte de tu Hijo en la cruz. Bendice, Señor, a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles cuidadores, fieles hacedores de tu palabra, que podamos mostrar al mundo tu luz a través de la luz que nos da la Biblia, a través de cómo decidimos y cómo ordenamos nuestros pasos en esta vida, que la gente diga, ¿qué es lo que traes tú, Señor? Ayúdanos a ser fieles soldados tuyos en este caminar. Ayúdanos a no encariñarnos, Señor, con esta tierra esperándola por venir. Ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de reino, a una mentalidad de súbditos, de hijos tuyos viviendo en tu reino espiritual. Y cuando llegue el momento, Señor, de partir, sea hoy, mañana, en otro día, Señor, que podamos estar listos para estar en tu presencia, Padre. Ayuda, Señor, a tu pueblo a llegar allá, es mi oración. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero dar un aplauso porque oye, no. Eso, o sea, la palabra de Dios a mí me fascina, me fascina. Es lo que la gente necesita, ¿sí o no?